época de lo que se conoce como el periodo formativo o el llamado Primer Horizonte, y desde ahí vamos a ver el proceso histórico peruano hasta la época del llamado periodo del Segundo Horizonte, ¿no? Que tiene que ver con este complejo proceso político y religioso que desarrollaron los pueblos de Huari y de Tiahuanaco. Vamos a ver entonces esos temas, ¿ya? A ver, vamos a empezar. A ver, bueno, están viendo ustedes la diapositiva, entonces vamos a empezar con el tema. A ver, la primera de las etapas que vamos a ver el día de hoy día vamos a analizar varias de las etapas del pasado peruano. La primera de esas etapas tiene que ver con lo que los arqueólogos en su momento denominaron el horizonte temprano, o que también, por ejemplo, se denomina periodo formativo. Se denomina de esa manera porque esta etapa es el momento en el cual, si bien ya las bases de la civilización andina de alguna manera se habían sentado, especialmente durante el periodo arcaico, estamos hablando, por ejemplo, del tema de la agricultura, la organización social, el tema de la jerarquía, los grupos religiosos dedicados al culto, la capacidad de los pueblos de poder dedicarle gran cantidad de su tiempo a la edificación de construcciones de tipo religiosas. Todo eso de alguna manera ya estaba presente desde el periodo arcaico superior. Sin embargo, lo que va a ocurrir en este momento es un proceso de síntesis de muchos de esos elementos, la aparición de una sociedad mucho más compleja, que es el caso de la sociedad chavín, y la expansión de esas características a lo largo del territorio andino. No en su totalidad, pero sí de una buena parte de ese territorio. Entonces, ese proceso justamente de expansión de elementos culturales, eso es lo que se conoce como síntesis. Y en la medida en que ese proceso es el primero que ocurre en el mundo andino, a eso se le denomina en este caso formativo. Ahora, una de las cuestiones que tal vez ustedes se planteen como pregunta es, bueno, pero el caso de Caral, profesor, ¿en Caral no se había ya dado un proceso similar? Miren, por lo que sabemos, efectivamente en Caral ya existían elementos similares a los que hemos señalado. Sin embargo, por lo que se ha estudiado, también se sabe que la influencia de Caral estuvo asociada a unos territorios muy definidos que tenían que ver fundamentalmente con la costa central y luego, digamos, a la parte de la sierra. Un flujo que fundamentalmente era un flujo de intercambio comercial de objetos de carácter simbólico, como es el caso del muyu, y probablemente de algún otro tipo de bien. Y cierto atractivo, en el caso de Caral, como un centro de culto. Pero digamos, lo que no se ha asociado a Caral es que Caral fuera el paradigma o el modelo que a lo largo del territorio andino y por varios siglos iban a seguir otras sociedades. Ese elemento, digamos, de expansión, de síntesis, no lo encontramos en Caral. Lo encontramos por primera vez justamente en el caso de Chavín. Sirva eso entonces para entender de alguna manera el por qué estamos hablando de un proceso o de un periodo formativo de la civilización andina. Bueno, vamos a ver entonces aquí algunas características de esta etapa. Vamos a ver, como ustedes pueden ver, vamos a ver ahí los aspectos políticos, los aspectos económicos, el carácter religioso, una serie de elementos para cada uno de los momentos que vamos a trabajar el día de hoy
y para cada uno de los pueblos que vamos a ver el día de hoy. También les hago recordar, por un lado, de que, como ya señalé en la primera clase de Historia del Perú, vamos a ver cada una de estas etapas, vamos a ver sus características, vamos a ver algunos de los pueblos más importantes en cada una de estas etapas, pero eso no significa de que en esas mismas etapas existían otros pueblos, que no los vamos a ver. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, vamos en primer lugar con el tema de la ubicación. Bueno, Chavín, lo que nosotros hoy día conocemos como Chavín. Como ustedes saben, Chavín fue un descubrimiento arqueológico realizado por Julio Cetello a inicios del siglo XX. Este descubrimiento de Julio Cetello fue muy importante porque de alguna manera nos cambió la visión que hasta ese momento teníamos sobre el pasado prehispánico del Perú. Fundamentalmente, el descubrimiento de Chavín lo que hizo fue llevarnos a la idea de que la historia del Perú prehispánico era mucho más antigua de lo que hasta ese momento se había pensado. Las dataciones cronológicas que realizó Tello en su momento fechaban a Chavín alrededor del año 1700 a.C., un dato que hasta el día de hoy se mantiene. Por lo tanto, la primera cuestión que nosotros debemos saber es que Chavín, con las características que ahora vamos a señalar, surge aproximadamente hacia el año 1700 a.C. Chavín es un lugar arqueológico en el cual se han hallado fundamentalmente un conjunto religioso. Básicamente son dos edificaciones, lo que se conoce como el Templo Nuevo y el Templo Viejo de Chavín de Huántar. Chavín está ubicado en uno de los recodos que forma el río Moshne. Esto está en la provincia de Huari, en el departamento de Ancash, en la parte de la sierra de ese departamento. Ahora bien, se sabe que efectivamente ese fue el centro geográfico de lo que nosotros conocemos como Chavín de Huántar. Pero también se sabe, y ahí está el punto importante, que la influencia de Chavín llegó a miles de kilómetros más allá de ese lugar, tal como se indica aquí en el mapa. Chavín de Huántar, en cuanto a lo que significa sus estilos artísticos en el campo de la arquitectura, de la escultura, de la cerámica, en cuanto a la iconografía religiosa, tuvo un impacto muy grande en territorios muy distantes. Uno puede encontrar referencias a estos elementos de Chavín en esta zona, por ejemplo, que es Garagay, aquí en Lima, también en Paracas, que es una cultura que, como ustedes saben, se desarrolló en la costa sur en periodos posteriores, en Cupiznique, en la zona de la Libertad, en Cunturhuasi, en Cajamarca, en Vizcana, en el caso de Ayacucho, e incluso en la zona de Púcara, en la región actual de Puno. Entonces, esas evidencias en esos lugares distantes de estilos y divinidades asociados a Chavín, ¿qué significa? ¿A qué idea nos lleva esa vinculación? Y lo que los arqueólogos han señalado en realidad que eso lo que demuestra es que Chavín fue en su momento el paradigma, fue en su momento el referente bajo el cual se edificaron otros pueblos. Para decirlo de alguna manera, los habitantes de Garagay, aquí en Lima, tomaron como referente la arquitectura, la cerámica y los dioses Chavín. Eso significa que ellos tenían un conocimiento acerca de la existencia de esa sociedad. Un conocimiento que probablemente estaba asociado al prestigio religioso que los Chavín llegaron a tener en todo el territorio andino. Y muy probablemente
lo que Chavín fue es un centro religioso. Algunos consideran que fue un oráculo, es decir, un lugar al cual la gente iba en peregrinación para pedir información acerca del futuro, a buscar en este caso respuestas a una serie de preguntas que tenían seguramente acerca de su vida, de su destino, de su suerte, etc. Incluso es muy probable que muchas personas nunca llegaron a conocer Chavín, pero tenían información acerca de la existencia de este lugar, acerca del templo, acerca de sus sacerdotes. Es decir, había un imaginario, un poder en torno a Chavín. Entonces, esa es un poco la idea que hay que tener en claro con relación a la ubicación de Chavín en términos arqueológicos, es decir, son restos que están ubicados en un lugar muy específico, pero por otro lugar, a por qué se habla efectivamente de que Chavín tuvo un carácter de expansión cultural, fundamentalmente expansión cultural y religiosa, a lo largo de varios kilómetros cuadrados de lo que fue el territorio andino. En términos políticos, sabemos que Chavín fue una sociedad organizada en torno a una casta sacerdotal, y en ese sentido se habla de una sociedad teocrática. Esta referencia tiene que ver con el hecho de que en la iconografía Chavín que se ha conservado, que es fundamentalmente la iconografía que uno puede encontrar en la arquitectura, en la cerámica, en la escultura, las referencias están directa y únicamente relacionadas a divinidades. Es decir, las imágenes que, por ejemplo, están representadas en los ceramios, las imágenes que están representadas en las esculturas, hacen referencia a divinidades. Son dioses. Son dioses, además, predominantemente en actitud agresiva, mostrando los colmillos, rugiendo, mostrando las garras. Los arqueólogos señalan que esos patrones iconográficos tienen que ver con sociedades en las cuales son los sacerdotes quienes controlan el poder político y justamente utilizan la iconografía como una forma de generar temor en la sociedad, y eso les permite garantizar y controlar a esa sociedad. No encontramos, como vamos a encontrar después en otros pueblos, que la iconografía en su arte esté referida a elementos militares o esté referida a otro tipo de componentes de la sociedad. En el caso de Chavín, exclusivamente la iconografía tiene que ver con aspectos religiosos. Por eso se habla de una sociedad teocrática. En Chavín también encontramos ya una agricultura intensiva, es decir, una agricultura que se ha desarrollado en base a un conjunto de modificaciones del entorno geográfico, fundamentalmente la utilización de canales de irrigación para habilitar zonas aledañas a los centros de Chavín de Huántar. En este sentido, podemos imaginar que en realidad Chavín de Huántar eran efectivamente los dos templos que descubrió Tello, y en su entorno existía probablemente varias áreas, probablemente varios kilómetros cuadrados ocupados por poblaciones dedicadas a la agricultura, que fundamentalmente giraban en torno al cultivo del maíz, a través del aprovechamiento del agua de la lluvia, del agua de los ríos, derivadas a través de varios canales de irrigación. En esta época también hay un perfeccionamiento en el desarrollo de la cerámica y de la orfebrería. Uno de los lugares más importantes con restos de orfebrería se ha encontrado en la zona de la Libertad, en una zona conocida como Chongoyaque. Se ha encontrado, digamos, restos de trabajo en plata, en oro, en bronce. Y la cerámica es algo que está presente en casi todos los lugares asociados a Chavín, en el propio Chavín de Huántar, en Garagay, en Cupiznique, etc. Y es una cerámica que tiene un estilo muy particular que vamos a señalar en un momento.
Por otro lado, ya casi como una reiteración, señalar que la importancia de Chavín tiene que ver con el rol que jugó dentro de la sociedad andina, debido a que es considerada la primera síntesis cultural que se da en estos territorios. Y también hay que señalar que en el aspecto religioso no tenemos obviamente los nombres que utilizaron para referirse a sus divinidades, pero que sin embargo estas divinidades tienen algunos rasgos característicos. Estas divinidades generalmente están asociados a animales amazónicos, como el caso del jaguar, de la serpiente, del ave de rapiña, del caimán. En segundo lugar, estas divinidades, como ya señalé, se caracterizan porque siempre están en una actitud fiera, en una actitud agresiva, mostrando las fauces, los colmillos. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen religiosa que está plasmada en la estela Raimondi, como ustedes pueden ver, ¿no? Esta es una reproducción, es una imagen tomada de la estela Raimondi. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, hay varias interpretaciones que se han dado de esta imagen, ¿no? Pero bueno, hay algunas, digamos, que son bastante claras. Ustedes pueden ver aquí, es el cuerpo de una persona o una divinidad, pero en todo caso es una divinidad que tiene forma antropomorfa, ya que tiene brazos, tiene torso, tiene piernas, tiene cabeza, pero luego pueden observar que hay otros atributos físicos que no corresponden obviamente a seres humanos. Pueden ver, por ejemplo, que los pies terminan en garras. Pueden ver, por ejemplo, que tiene una boca que termina en unas fauces que tienen colmillos. Pueden ver también el rostro, bueno, un poco distorsionado, obviamente, porque no es propiamente el rostro de una persona, sino, digamos, en la propia elaboración, digamos, de la escultura se ha hecho, digamos, que el rostro tenga una actitud, voy a decirlo con delicadeza, poco agradable, ¿no? Y luego tiene una especie tiene dos báculos, ¿no?, en cada uno de los brazos, tiene una inmensa corona formada por algún tipo de animal, aunque algunos señalan que en realidad la corona, y en general en realidad esta figura plasmada en la estela Raimondi, lo que representa es el maíz, es decir, es la planta del maíz con el tronco en la parte central y las ramas que van hacia los costados, ¿no? Digamos, si ustedes hacen el esfuerzo y han visto alguna vez una planta de maíz, efectivamente se parece mucho, ¿no?, en la forma general. Pero también algunos señalan que eso que nosotros podemos ver como las ramas hacia cada uno de los costados del maíz, en realidad serían serpientes. Con lo cual también, digamos, hay una composición de animales amazónicos en el conjunto de la figura, ¿no? Porque están las serpientes, parte del cuerpo, en este caso del dios o del sacerdote, recogen, digamos, características de animales amazónicos, como serían, por ejemplo, los caimanes o los jaguares. Ahora, una de las cosas que tal vez ustedes en estos momentos se están planteando es, profesor, pero si Chavín es una cultura de la Sierra de Ancash, ¿por qué esa referencia a los animales amazónicos? Bueno, los arqueólogos señalan que esto tiene que ver con algo que también ya Tello en su momento planteó en sus primeros estudios, y es el hecho de que la cultura amazónica es una cultura que tiene sus orígenes en la región amazónica. ¿Por qué razón? Porque también desde esa época y con estudios posteriores se ha demostrado que la ruta de domesticación del maíz justamente, en parte, sigue la ruta Amazonía-Sierra. En otras palabras, para no entrar en muchos detalles, el maíz es una planta que en estado salvaje se encuentra en la selva, en la ceja de la selva. Es una planta que, digamos, se caracteriza porque necesita mucha agua y tiene muchos alcaloides. El proceso de domesticación básicamente fue eliminar los alcaloides y por otro lado lograr que la planta sobreviviera con menos agua, ¿no? Todo eso, digamos, es el proceso de domesticación y la adaptación de este cultivo hacia regiones de climas templados o incluso fríos.
Y por lo tanto es muy probable que ese proceso que duró efectivamente miles de años, de alguna manera, es lo que llevó también a los pueblos de Chavín a tener divinidades que estaban vinculadas al origen, o sea, al origen de la vida, y por otro lado, a las bases de su alimentación, que era obviamente el maíz, y del entorno en el cual el maíz provenía, que era obviamente un entorno donde existían todos esos animales, ¿no? Pero bueno, ya esto es un poco complicado y hasta cierto punto no es algo que, digamos, sobre lo cual debemos entrar en muchos detalles. Tenemos aquí justamente ya algunos aspectos que tienen que ver con la cultura o lo que denominaríamos, digamos, las expresiones culturales de Chavín. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que es el templo de Chavín de Huántar. Tenemos ahí el templo nuevo, el templo viejo. Recuerden ustedes una de las cosas que habíamos dicho en la clase anterior de Historia del Perú con relación a las tradiciones tanto costeñas como serranas, como en el caso, por ejemplo, de la tradición serrana, predomina pues las formas rectangulares, las construcciones de 2 o 3 niveles, perdón, de 2 o 3 pisos, digamos, pero que pueden estar en diferentes niveles, ¿no? Un poco para adaptarse a las zonas de pendiente. La parte, por ejemplo, del templo nuevo, como ustedes ven, está en una zona mucho más alta que la del templo viejo. Eh, Sabemos, como ya también he señalado, que Chavín de Huántar fue un oráculo, es decir, fue un lugar al cual llegaban personas de otros lugares para pedir, en este caso, información a los sacerdotes. Esto se sabe por que se han encontrado, por ejemplo, en excavaciones que se han hecho en Chavín de Huántar, se han encontrado, por ejemplo, sandalias. Se han encontrado sandalias que están hechas de materiales que provienen de la zona de lo que hoy día sería el sur de Colombia, que probablemente, o sea, hay dos inferencias que uno puede hacer de ese tipo de evidencias, ¿no? O que hasta Chavín de Huántar llegaban mercancías que se comerciaban desde la costa con la costa ecuatoriana y la costa ecuatoriana a su vez con el sur de Colombia, es decir, había todo un circuito comercial de mercancías que articulaba el sur de Colombia, Ecuador, la costa peruana y esta zona de la sierra. Por lo tanto, mucha gente utilizaba bienes o mercancías como las sandalias, efectivamente, pero que provenían de lugares distantes. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, que es compatible con esta primera, es simplemente de que aquellas personas que llegaban a Chavín de Huántar para justamente ver el oráculo, podían ser personas que venían pues en una larga peregrinación que probablemente duraba meses o tal vez un poco más de tiempo, que venían efectivamente atravesando buena parte del territorio que separa la zona del sur de Colombia con esta región del Perú, para simplemente poder llegar al oráculo, dejar sus ofrendas y en este caso pedir determinados favores. Y probablemente en ese contacto es que elementos como por ejemplo su vestimenta muchas veces era dejada aquí, era intercambiada, bueno, ya podemos ahí un poco especular, ¿no? Pero de todas maneras podemos ver cómo Chavín de Huántar directa o indirectamente estaba en contacto con grupos humanos que provenían de lugares muy, muy distantes, ¿ya? En cuanto a la cerámica Chavín también es una cerámica muy particular, es una cerámica monócroma. Ahora, esto de monócroma, ¿qué significa, no? Porque uno puede decir, bueno, conocemos un solo color. No. Los ceramistas Chavín, por lo menos sabemos que conocían hasta 3 o 4 colores, o en todo caso utilizaban 3 o 4 colores, que eran el negro, el gris, el verde oscuro, y también utilizaban el ocre, digamos, pero un ocre muy, muy oscuro, ¿no? Más o menos que va hacia el color guinda. Pero de esos colores, al parecer tenían una
predilección por los colores mucho más oscuros, especialmente por el negro. Y tal vez eso tenía que ver, por un lado, con esta especie de idea que tenían de que todo se pareciera a la piedra, o tal vez con que justamente los colores oscuros son los que están asociados mucho más al temor, ¿no? O al terror, porque una de las cosas que también sabemos en general de todas las expresiones artísticas de Chavín es que el arte está orientado a la instrumentalización religiosa política. Es decir, el arte está cargado de iconografía religiosa. Esa iconografía religiosa es agresiva y probablemente ese carácter tiene que ver con que el arte es el mecanismo de control social al cual se recurre, o recurren en este caso las castas sacerdotales. Y en ese sentido la cerámica tiene esos componentes. La cerámica es monócroma en el sentido de que la mayor parte de los ceramios están, o son en este caso, de un color oscuro, predominantemente negro. Son ceramios donde las imágenes que se representan están plasmadas por surcos que se han tallado previo a que el ceramio secara, probablemente con puntas de metal. Eso se conoce como cerámica incisiva. Generalmente los ceramios tienen forma globular, tienen base plana, tienen haz estribo y gollete, ¿no? Bueno, el haz estribo viene a ser esto, ¿ya? Y el gollete viene a ser esto. Esa es una característica de la cerámica Chavín. Luego tenemos la litoescultura, que es también una de las más representativas de Chavín. Tenemos aquí, o ya hemos visto anteriormente, hemos visto acá la estela Raimondi. Acá tenemos, por ejemplo, el anzón de Chavín, donde está representado en uno de los bordes o en uno de los lados está representado una divinidad de grandes colmillos. Es una columna en realidad al interior del templo de Chavín. Y luego tenemos las famosas cabezas clavas, ¿no? Las cabezas clavas, como ustedes saben, son esculturas que representan cabezas que tienen diferentes expresiones. Las cabezas clavas se han encontrado enterradas en varios lugares alrededor del templo y parece ser que las cabezas clavas originalmente estaban colocadas en el perímetro del templo, ¿no? Es decir, vamos a ver, estaban colocadas más o menos acá, acá en las paredes, alrededor de todo el perímetro. Lo que pasa es que se han desprendido con el tiempo. Y al parecer estaban ubicadas en esa posición y en un determinado orden, ¿no? Es decir, las primeras cabezas clavas probablemente estaban ubicadas aquí y eran las cabezas clavas que tenían un rostro mucho más cercano a lo que es un rostro de una persona. Y luego las otras cabezas clavas iban mostrando gradualmente la transformación de esa persona en una divinidad, ¿no? Es decir, más o menos tal vez la última de las cabezas clavas tenía esta forma. Ustedes pueden ver aquí ya es prácticamente no tiene nada, digamos, referido a un ser humano, sino parece un animal, ¿no? Ya los ojos, el conjunto de la cabeza, la nariz, obviamente los colmillos, tienen que ver pues con el conjunto, además de varios animales, ¿no? No parece ser uno solo. Entonces, era como una especie de, o sea, porque esa era la función del templo y de toda esta iconografía, ¿no? Imagínense ustedes son pues personas que han viajado varios cientos de kilómetros para llegar a Chavín de Huanta, a visitar al oráculo, y al llegar obviamente ven una edificación de grandes dimensiones hecha de piedra. Ya de por sí, digamos, eso genera una sensación pues una cierta conmoción, ¿no? Eh, Uno inmediatamente observa las cabezas clavas y las va viendo una a una y va
observando, digamos, una especie de mutación, ¿no?, de las personas que se convierten en dioses. Probablemente uno ingresaba al interior del templo para llegar al lugar en el cual estaba el oráculo, y uno iba pasando por una serie de galerías que se sabe que también están hechas o fueron construidas con ciertas técnicas que permiten, por ejemplo, que quien las atraviese tenga la sensación de que la galería se va angostando. En realidad no se va angostando, pero es, digamos, una sensación que se logra con ciertas estrategias, digamos, arquitectónicas en el uso, digamos, de la disposición de los ladrillos, la luz, bueno, los arquitectos saben de esto. El tema es que todo el ambiente está hecho para generar en el visitante sensaciones de que está en un lugar, pues, que no es propiamente un lugar humano, ¿no? Es un lugar habitado por dioses. Probablemente también habían representaciones, o uno llegaba, digamos, al lugar donde estaba el oráculo con los sacerdotes, los cuales realizaban rituales, ¿no? Probablemente ellos, pues, ataviados de una serie de objetos en la cabeza, en el cuerpo, luego bebían algún tipo de sustancia alucinógena, ¿no? Se cree, por ejemplo, que la planta San Pedro, que es muy común en esta zona, tiene sustancias alucinógenas que se pueden preparar fácilmente. Entonces, muy probablemente estos sacerdotes experimentaban convulsiones. Bueno, en realidad estaban entrando estaban intoxicados, estaban drogados, para decirlo en pocas palabras, ¿no? Eh, y todo esto la gente obviamente lo veía pues como una especie de mutación, ¿no? De alguien que efectivamente era un humano, que era un sacerdote, que en algún momento estaba pues en contacto con los dioses, ¿no? Expresando pues palabras muchas veces incoherentes. Todo esto hoy día nos parecería pues bastante pintoresco, por decirlo menos, ¿no? Pero en esta época, de alguna manera, probablemente era tomado con mucha seriedad. Tanta seriedad, y todo esto que les he contado en realidad ocurría, y eso sí lo sabemos, por ejemplo, en Grecia. En Grecia también hubo oráculos. El oráculo, por ejemplo, de Delfos. Y todo esto que les he contado pasaba en el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos estaba hecho justamente para infligir esa sensación de temor en el visitante que estaba en un lugar pues de dioses y sacerdotes. Y se sabe que también los sacerdotes en estos lugares muchas veces bebían sustancias alucinógenas para comenzar a supuestamente entrar en contacto con los dioses. Y los griegos tomaban todo esto con mucha seriedad. Tanta seriedad que incluso los generales griegos acudían a estos oráculos en busca de consejo antes de las batallas. Es algo muy común en los pueblos de esta época, ¿no? Bueno, ese es el caso de Chavín. Y la gran pregunta es cómo desapareció Chavín, qué pasó con Chavín. Bueno, lo que sabemos es que Chavín de Huántar probablemente entró en crisis alrededor del año 400 a.C. Se sabe que alrededor de esa fecha ocurren cambios climáticos en esta parte del territorio andino, cambios climáticos que están asociados a un aumento desproporcionado de las lluvias. Eso pudo haber generado que las condiciones para la agricultura en esta zona fueran totalmente adversas, y la mayor parte de la población campesina, que era el sustento en realidad de todo el entorno de Chavín de Huántar, comenzara a abandonar la región. Se dirigiera tal vez a la costa, diera origen a otros lugares de civilización en la costa. Por ejemplo, se cree que Salinar Gallinazo, que es un pueblo que aparece más o menos entre el año 300 y el año 200 en la zona colindante, es decir, en lo que serían las costas de lo que actualmente sería La Libertad, la zona de Lambayeque, tiene que ver con este proceso migratorio desde Chavín de Huántar. Y en algún momento los propios sacerdotes tuvieron que migrar, y migraron obviamente con sus dioses, con sus creencias. Y esto en parte también explicaría por qué los dioses que vamos a encontrar en otros lugares, incluso en etapas posteriores, de alguna manera tienen que ver con divinidades chavín. El dios de los báculos, por ejemplo, de los Tiahuanaco, tiene referencias al dios de Chavín.
¿no? Por la forma del rostro, por la forma del cuerpo, entre otras cosas. Bueno, ese es el caso de Chavín de Huántar. Ahora, sabemos también que cuando Chavín de Huántar todavía estaba en su apogeo, ya era el modelo o el paradigma para otras sociedades. Y eso ocurrió con un pueblo que conocemos relativamente bien, que es el caso de Paracas, que también fue descubierto por Julio Cetello. La cultura o el pueblo Paracas lo podemos ubicar entre el año 700 y el año 200 a.C. Paracas estuvo ubicado en el actual departamento de Ica. La palabra Paracas, como ustedes saben, significa, o sea, tiene dos acepciones. Por un lado, Paracas puede estar referido a lo que llamaríamos un viento de tipo, o sea, un viento muy local, ¿no? O sea, un tipo de viento que solamente se da en esta zona de la costa peruana, que conoce justamente con el nombre de viento Paracas, que es un viento que con gran intensidad desde el interior o sea, desde la zona del mar penetra hacia el continente, ¿no? Arrastrando una gran cantidad de arena. Pero la palabra Paracas también significa, en este caso, gente de cabeza alargada. Sea por uno o sea por otro lado, la palabra Paracas está asociado a este lugar. Por eso es que Tello bautizó a esta sociedad con el nombre de Paracas. Tello la descubrió en el año 1925. Ustedes pueden ubicar aquí Paracas, ¿no? Acá se pueden ver dos de los más importantes centros arqueológicos asociados a Paracas, que son Cabeza Larga y Cerro Colorado. Ahora bien, la historia de Paracas, como ya he señalado, tiene que ver, por un lado, con una gran influencia proveniente de Chavín. Testimonio de esto está en la iconografía y en las formas de la cerámica en las etapas iniciales de Paracas. La historia de Paracas, a su vez, se divide en dos grandes momentos, que además están vinculados a las formas como evoluciona la cerámica y a la forma como se construyen las tumbas. De ahí que se habla entonces de una fase conocida como Paracas Cavernas y otra conocida como Paracas Necrópoli. Cada una de estas fases tiene a su vez sus propios, digamos, elementos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en lo que se conoce como la fase de Paracas Cavernas. A ver, vamos a ver aquí si está en la diapositiva siguiente. No, no está, pero entonces acá le explico. Pero está en la práctica, ¿no? Si ustedes ven la separata de la semana, van a ver ahí en esa separata que están dibujadas tanto las tumbas cavernas como las tumbas necrópolis. Las tumbas cavernas tienen una forma, a ver, para que ustedes lo recuerden más o menos como una bota, ¿ya? Es decir, la parte de la superior de la bota, por donde uno, digamos, coloca o mete en este caso el pie, esa sería la parte que está en la superficie, en la entrada, digamos, a la tumba, ¿no? Luego hay una galería vertical y en la parte inferior, mucho más grande, está, digamos, el lugar en el cual se depositan las momias. Ese tipo, por ejemplo, de tumba es típico en Paracas durante las primeras etapas, más o menos desde el 700 hasta el año 500. En las etapas posteriores, lo que uno encuentra es ya otro tipo de tumba, que se conoce como necrópolis. Bueno, la tumba necrópolis tiene la forma, otra vez para que se ayuden, como una caja de zapatos, ¿no? Es una forma rectangular, o sea, hay una entrada, digamos, desde la superficie, probablemente hay una rampa y una escalera, hasta un nivel que es ya como una caja de zapatos, una forma rectangular, donde se depositan en este caso las momias.
Ahora, si bien no es fácil deducir esto, eh, lo que uno nota es que en realidad la tumba de forma necrópolis es mucho más compleja de ser construida, ¿no? Es decir, la caverna, que es la más primitiva, la más antigua, digamos, fundamentalmente es horadar el terreno, es decir, hacer en este caso lo que llamaremos un pozo, y luego en algún nivel abrir un espacio en el cual se coloca obviamente las momias, mientras que la tumba de tipo necrópolis necesita, por ejemplo, la elaboración de la escalera, las paredes, o sea, es una construcción mucho más compleja. Entonces, de alguna manera, la complejidad de las tumbas, así como la datación cronológica, demuestra que estamos hablando pues de un proceso de evolución en el conjunto de la sociedad. Pero cada una de esas etapas también está asociado, por un lado, a la influencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Paracas, Caverna, que es la más antigua, se nota mucho la influencia de Chavín, especialmente, como ya he dicho, en la cerámica. En cambio, en la fase necrópolis, uno va encontrando elementos que luego va a encontrar en Nazca, con lo cual en realidad uno deduce de que Paracas de alguna manera es un poco una de las culturas que con el tiempo nutriría, o tal vez es la base de lo que después se conoce como la cultura Nazca. También hay que señalar que en cada una de las etapas predomina un tipo particular de cerámica. En ese sentido, la cerámica asociada a la fase caverna es una cerámica, pues, de muchos colores, ¿no? Es polícroma, pero lo que a los arqueólogos conocen como pintura fugitiva. Es decir, son ceramios donde el color prácticamente se ha perdido, solamente han quedado rastros del color. Y esto tiene que ver con que el pintado era una técnica utilizada una vez que el ceramio salía del horno, es decir, cuando ya el ceramio estaba seco y totalmente elaborado, el complemento en la elaboración de la cerámica era justamente pintarlo. Pero sin embargo, como el pintado se hacía después del secado, el pintado, digamos, era superficial. Y eso generaba que la duración de los colores fuera bastante corta en la vida útil del cerámico. Posteriormente, en etapas ya, digamos, asociadas a la fase necrópolis, esto cambia. Esto cambia porque sabemos que en algún momento, tal vez por asimilación o por descubrimiento, se dan cuenta de que pueden hacer pinturas tal vez con otro tipo de insumos y además, ese es el gran avance, pueden pintar el ceramio antes de ser introducido al horno, con lo cual en realidad durante el secado la pintura es asimilada por la estructura de la cerámica y eso permite que luego cuando ya el cerámico esté terminado pero ya esté pintado, digamos el color sea un color mucho más permanente, resista digamos al paso del tiempo. Ahora, probablemente también en esta etapa no podían utilizar, pues, obviamente una gran cantidad de colores, porque tal vez los materiales que usaban eh, en el calor, digamos, se expandían por un área mayor, o sea, no era posible en realidad pintar figura y estas cosas, pero sí, digamos, utilizar un solo color para el conjunto de un cerámico en particular, ¿no? Entonces, todo esto que en realidad nos parece un poco cosas elementales, sin embargo, son justo las pistas por las cuales los arqueólogos nos hablan pues de etapas, procesos de avance, etcétera, ¿no? Porque estamos hablando de un conocimiento que ellos van adquiriendo acerca de las características de los insumos por los cuales se elaboran las pinturas o las técnicas con las cuales le va dando color, en este caso, a la cerámica. En cuanto a la política, sabemos que en Paracas, al igual que Chavín, la sociedad está dominada por una casta sacerdotal. En ese sentido es un estado teocrático. Sin embargo, se sabe que en las etapas finales de la fase necrópolis, es decir, en la fase final del conjunto de esta civilización, se dan cambios.
Y esos cambios fundamentalmente son la aparición de un grupo dedicado a la guerra. Con lo cual, la deducción de los arqueólogos es que en realidad en la etapa final de Paracas, el Estado, el poder, comienza a ser controlado también por los militares. Y esto probablemente tuvo que ver con el hecho de que en las etapas finales de la historia de Paracas, Paracas tuvo que enfrentar el problema de que la población efectivamente demandaba más recursos alimenticios. Esos recursos alimenticios significaba tener el control de valles productivos, y esos valles productivos en realidad en la costa son escasos, ya para esa época estaban ocupados por otros pueblos, y por lo tanto el arrebatarle a esos pueblos se convertía en un objetivo vital en la sociedad. Y de ahí entonces que los militares comenzaran a tener un papel mucho más importante del que habían tenido en etapas posteriores. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Es lo que ustedes se preguntan, ¿no? O sea, profesor, ¿cómo se sabe que los militares comenzaron a tener importancia en las etapas finales de Paracas? Bueno, eso se sabe porque la propia iconografía Paracas, hasta más o menos las evidencias que están asociadas al año 400, 300, no tienen iconografías que hagan referencia a guerreros. Pero en etapas posteriores al año 400 y hasta el año 200 ya aparecen, especialmente aparecen en los mantos. En los mantos Paracas uno puede encontrar una gran cantidad de iconografía, ¿no? Iconografía religiosa que hace alusión, por ejemplo, a sus dioses, al famoso dios volador, iconografía que hace referencia, por ejemplo, a sus sacerdotes, ¿no? A sus alimentos, a figuras geométricas, pero también aparecen guerreros. Por primera vez aparecen guerreros. Entonces, no es, digamos, una casualidad de que la iconografía, que en este tipo de sociedades es clave, porque no solamente es una representación simbólica de sus temores, creencias, ¿no? Eh, También, digamos, de sus valores, sino también es un mecanismo mediante el cual se transmite información al conjunto de la sociedad, porque la cerámica, los textiles, circulan, circulan entre muchos grupos, entre muchas personas, y efectivamente pueden llevar eso, pueden llevar imágenes, pueden llevar los valores, los símbolos, las ideas asociadas a esas imágenes. Entonces, la aparición de los guerreros en la iconografía de los Paracas en etapas finales, de alguna manera nos habla de que los militares comienzan a tener un papel protagónico al interior de la sociedad. Entonces, la sociedad estaba convirtiéndose en una sociedad teocrática militarista, ¿no? Ustedes tienen aquí, por ejemplo, tenemos las divinidades que también evolucionan de acuerdo a las etapas de esta sociedad. La fase Paracas, por ejemplo, está asociada a la divinidad de los báculos, que a su vez podemos vincularla a Chavín. Y luego la etapa necrópolis está asociado pues al ser oculado, ¿no? O sea, la divinidad, digamos, de los grandes ojos, pero que también comparte algunas características con el dios de los báculos. Los textiles Paracas son una de las formas artísticas más importantes que existe, no solamente para esta sociedad, sino para el conjunto de los pueblos de esta época. Estos textiles son grandes mantos hechos fundamentalmente con fibra elaborada, digamos, con algodón, pero en el cual también se han encontrado otros componentes, como es, por ejemplo, los pelos de los auquénidos andinos, especialmente de la alpaca, ya algunas aplicaciones de otros materiales como metales, plumas, cabellos humanos, etcétera.
Generalmente son textiles con una gran cantidad de colores. Uno puede encontrar hasta 15 colores, entre colores y tonos, digamos, en un mismo textil. Figuras, por un lado, geométricas, rombos, triángulos, ¿no? Cuadrados, rectángulos, representaciones de muchas imágenes, ¿no? Imágenes relacionadas, por ejemplo, a sus dioses, a sus guerreros, a sus sacerdotes. Y sobre todo los textiles eran o se han encontrado como cobertura de las momias, ¿no? Porque los paracas enterraban a sus muertos en fardos funerarios, como ustedes pueden ver aquí. Este es un fardo funerario, pueden ver ahí el cadáver, en este caso de la persona, colocado en una cesta. eh, Ahí lo podemos ver de cuclillas, con los brazos flexionados, y luego cubierto por una gran cantidad de mantos que forman capas superpuestas que de alguna manera sirven para protegerlo de las inclemencias, en este caso del clima, ¿no? Ahora, pero se sabe que la relativamente buena conservación de las momias se debe no tanto, digamos, a la forma de elaborar los fardos funerarios, sino sobre todo al propio clima de esta zona, que es un clima seco, es decir, es un clima que carece de humedad, y eso obviamente genera pues que el proceso de deterioro del cadáver no se dé, digamos, en las condiciones que se podrían dar en otros lugares, ¿no? Eso es lo que ha permitido de alguna manera que se preserven relativamente en buen estado las momias paracas. Y luego tenemos dos prácticas asociadas a paracas. Por un lado tenemos las técnicas de trepanación craneal. Esto ha llevado a muchos a señalar pues, que estamos hablando de las primeras evidencias de la práctica de la medicina en el mundo andino. Y efectivamente se ha encontrado eso, se ha encontrado cráneos trepanados, ¿no? Donde se ha retirado parte del hueso craneal. Se han encontrado también instrumentos que probablemente servían para hacer estas prácticas, como cuchillos, ¿no? Hechos de obsidiana. Lo que no sabemos es por qué se realizaban este tipo de, este, de intervenciones, ¿no? Si era realmente para algún tipo de tratamiento médico, o era en realidad parte también un poco de las actividades religiosas de estos pueblos. Y luego también está el tema de la deformación craneal. También se ha encontrado cadáveres, en algunos casos momias, en otros casos gente enterrada de otra manera, con el cráneo deformado. Deformado en este caso de forma alargada. Esto no es en todos los casos. Se ha encontrado, digamos, en algunos casos, y en algunos casos se ha encontrado momias con cráneos alargados. Además, momias o fardos que están elaborados con mantos mucho más finos que en otros casos. Entonces, esto es lo que ha llevado también a los arqueólogos a señalar que probablemente la práctica de la deformación craneal era una forma de simbólicamente establecer el rango de algunas personas con relación a otros, ¿no? O para decirlo en palabras mucho más sencillas, la trepanación craneal tenía que ver con una distinción entre la élite que deformaba el cráneo y tal vez el conjunto de la población que no lo hacía. Este tipo de mecanismos también son muy comunes en muchos pueblos de la antigüedad, ¿no? El tema, por ejemplo, del tatuaje, el tema, por ejemplo, de muchas veces la forma como se lleva el cabello, tiene que ver con este tipo de distinciones al interior de una sociedad entre grupos que tienen un estatus diferente, ¿ya? Vamos a otra de las etapas, que es el intermedio temprano. Ahora, nosotros sabemos que más o menos alrededor del año 200 a.C., en el mundo andino se da un proceso de... A ver, acá me están preguntando sobre Chavín de Huántar y los acueductos.
A ver, en el templo mismo de Chavín de Huántar no hay acueductos, lo que hay es galerías. Es decir, en la parte interna del templo existen pasajes que conducen, digamos, de un ambiente a otro, ¿ya? Esa es, digamos, una galería. Son, en todo caso, las vías de comunicación al interior de las varias secciones que forman los templos. Lo que sí existe, pero ya fuera de Chavín de Huántar, es decir, en el entorno, se han encontrado los vestigios de canales. Canales, en este caso, que se utilizaban para transportar agua del río Moshne. Entonces, si nosotros reconstruiríamos imaginariamente Chavín de Huántar, lo que veríamos es que en uno de los recodos del río hay un espacio con una arquitectura, que es la arquitectura que formaba los templos, los dos templos, y en el entorno veríamos pues un inmenso campo de cultivo, probablemente cubierto de cultivos de maíz. Y veríamos también las viviendas, seguramente rústicas, a manera tal vez de chozas, de pequeñas aldeas, de los pobladores que se dedicaban permanentemente al cultivo, a la generación de bienes agrícolas, que eran los necesarios para mantener la alimentación justamente de las personas que estaban en el templo, que seguramente eran los sacerdotes y seguramente eran también personas que eran auxiliares. Si somos un poquito más creativos, pero ojo, no es una creatividad, digamos, de la nada, ¿no? Todo esto, digamos, tiene que ver con algunas evidencias arqueológicas, que algunas de las cuales las hemos explicado. El lugar permanentemente era visitado por probablemente, no voy a decir miles, pero tal vez centenas de personas que llegaban justamente para visitar el oráculo al interior del templo. Estas personas venían pues desde lugares lejanos o desde lugares cercanos, traían ofrendas como el muyu u otras cosas como la coca, llegaban pues muchas veces, como ocurre hoy día, inmediatamente buscaban alimentarse, buscaban reponer tal vez sus prendas de vestir y todo eso tal vez se le ofrecía en algún espacio, probablemente fuera del templo, pero cerca al templo. Es decir, había un movimiento, digamos, casi a manera de un comercio, ¿no? Las personas seguramente llegaban, se alimentaban, descansaban, iban al oráculo, pasaban unos días y luego se retiraban. Esa era, digamos, un poco la vida cotidiana de Chavín de Huántar. Pero volviendo al tema de los acueductos, lo que había no es tanto acueductos, porque el acueducto es, digamos, un canal mucho más complejo, es todo un sistema. Lo que sí había era, pues, canales de irrigación. Probablemente varios kilómetros de canales de irrigación para poder llevar el agua del río hacia toda esa área de cultivo de maíz, maíz necesario para mantener en movimiento todo ese complejo sistema que acabo de señalar. Ese era más o menos un poco tal vez la forma como funcionaba Chavín de Huántar y el papel que tenían los acueductos. A ver, entonces, más o menos hacia el año 300, 200 antes de Cristo, los cambios climáticos que han ocurrido en el territorio andino y que han generado pues que en la zona de la sierra las condiciones sean un poco desfavorables. Sin embargo, a su vez han generado que en la costa las condiciones sean todo lo contrario, o sea, sean mucho más favorables. La costa se convierte entonces en un espacio atractivo para la migración de pueblos. Eso, asociado a que desde tiempos anteriores ya existe, digamos, presencia de pueblos muy influidos por lo que había sido el fenómeno Chavín, es lo que va a dar origen entre el año 200 y el año 600 en todo el territorio andino a la aparición de un conjunto de pueblos que se van a caracterizar porque van a mantener su independencia política, religiosa y además un control de pequeños espacios territoriales a nivel local y regional. Estamos hablando de pueblos como los Huarpa, los Nazca, estamos hablando de pueblos, por ejemplo, como
los moches, entre los más importantes. Esa etapa de la historia prehispánica del Perú se conoce como el intermedio temprano, el llamado intermedio temprano. En el intermedio temprano, entonces, nosotros podemos encontrar cambios sustantivos, pero vamos en orden para que ustedes lo recuerden. Hablamos de intermedio temprano, por un lado, cuando estamos en presencia de un momento de la historia en la cual surgen sociedades de carácter regional, ¿ya? Sociedades de carácter regional. Es decir, son sociedades que tienen autonomía política, económica, y que incluso pueden tener elementos culturales y religiosos propios, particulares. Esa es la primera en este caso, característica. Segundo, en esta etapa estamos hablando, entre otros, de pueblos como Nazca, Moche, que son los más conocidos y los más importantes, pero también estamos hablando, por ejemplo, de otros pueblos, como por ejemplo la cultura Lima, Recuay, Cajamarca, los Huarpa, los Tiahuanacos, etc. En tercer lugar, estamos hablando de un momento en el cual los pueblos van a ser controlados por las élites militares. Es decir, no es que los sacerdotes pierdan el poder, lo que ocurre es que lo van a tener que compartir con los militares. Es decir, estamos hablando de un momento en el cual las sociedades son sociedades teocrático-militares. Ese es el común denominador a los pueblos de esta época, ¿ya? Y por último, estamos hablando de una época en la cual aparecen una serie de elementos a gran escala, elementos que ya existían desde antes, pero a una gran escala. Por ejemplo, la cerámica. La cerámica era algo que ya se conoce desde el formativo y ya se conocía también durante el primer horizonte. Lo que va a ocurrir en este momento es que la cerámica se convierte en un bien de intercambio. Eso ocurre también con los centros urbanos. Es decir, los centros urbanos se convierten también junto a los templos en en una nueva forma de edificación que aparece regularmente en este tipo de sociedades. Es el caso, por ejemplo, de Cahuache, ¿ya? Entonces, cada vez que hablemos de intermedio temprano, recuerden esas características. Es muy importante. Primero, estamos hablando de centros autónomos. Segundo, estamos hablando de pueblos como Cajamarca, Recuay, Huarpa, etc. Tercero, estamos hablando de sociedades teocrático-militaristas. Y cuarto, estamos hablando de que determinados elementos culturales que ya se conocían desde etapas anteriores, sin embargo, en este momento cobran una mayor fuerza. ¿Ya? Ejemplo, la cerámica se convierte en un bien de intercambio. Entonces, esos son los rasgos distintivos de las sociedades vinculadas al intermedio temprano, o también conocida como primer desarrollo regional. Y el primero de los pueblos que nosotros vamos a señalar aquí es el de Nazca. Nazca fue un pueblo que se desarrolló en lo que hoy día conocemos como el departamento de Ica. A lo largo de todo el departamento de Ica, a lo largo de los valles de los ríos Ica, Grande, Nazca, principalmente, esta sociedad fue una sociedad que dominó esa región entre el año 50 antes de Cristo y el año 600 después de Cristo. Estamos hablando entonces fundamentalmente de un pueblo costeño, un pueblo agrícola, un pueblo cuyo origen estuvo estrechamente vinculado a Paracas. Probablemente
probablemente lo que conocemos como Nazca simplemente sea una evolución de lo que había sido en su momento Paracas. Sobre todo las relaciones que existen entre Nazca y la fase final de Paracas, que es Paracas Necrópolis. A nivel de la política, los Nazca fueron una sociedad teocrática, militarista, una sociedad en la cual la casta militar ya tenía, digamos, un papel de protagonista principal en los asuntos. Eso se nota claramente en la iconografía, donde ya no solamente es que aparecen los militares, sino aparecen muchas veces como la única figura predominante de la sociedad. Es muy común, por ejemplo, la presencia de los guerreros portando cabezas trofeo, que son cabezas que han sido decapitadas, cabezas de sus enemigos, que son llevados, pues, en algunos casos, por ejemplo, sujetos en cintos, digamos, en la cintura de los guerreros, o muchas veces a manera, digamos, de objetos que cuelgan de algún tipo de soga, algún tipo de, ¿no? Que les permite exhibirlas, ¿no? Porque la cabeza trofeo es eso, o sea, no solamente es haber decapitado en este caso al enemigo, sino llevar la cabeza como un símbolo del éxito militar que uno ha obtenido, ¿no? Y como ofrenda, obviamente, a las divinidades. En cuanto a la economía nazquense giró fundamentalmente en torno, por un lado, al cultivo intensivo del maíz. En ese sentido fue una agricultura básicamente intensiva. Eso significa que debido a las condiciones geográficas desérticas, este pueblo se tuvo que esforzar mucho en la construcción, ya no solamente de canales de regación, que es una innovación tecnológica previa, sino de elementos complementarios. Esos elementos complementarios fueron, por un lado, lo que se conocen como los sistemas de galerías filtrantes, es decir, la construcción de, ahora sí, acueductos, es decir, galerías subterráneas que transportaban agua a través de varios kilómetros de distancia, pero que además en determinados lugares tenían aberturas, digamos, hacia la parte superior, que terminaban, digamos, una especie de sinfín que permitía, por un lado, la captación del agua de las lluvias y por otro lado permitía periódicamente limpiar esas galerías internas. Este complejo sistema de galerías filtrantes, acueductos, de alguna manera nos habla de una sociedad que por un lado tuvo una gran capacidad tecnológica justamente para construir este tipo de innovación. Es lo que ha llevado a algunos a hablar de sociedades hidráulicas, pero por otro lado también nos habla de una sociedad en la cual hubo también una gran capacidad de movilización de la población, porque la construcción de este tipo digamos, de innovaciones vinculadas a la agricultura hace necesario pues el trabajo de cientos o miles de personas por largos periodos, algo que, como más o menos todos sospechamos, a su vez hacía necesario una gran capacidad de coerción, y es tal vez lo que de alguna manera eh, le dio importancia a quienes manejaban el poder militar, ¿no? Es decir, a los guerreros. Ese es un poco el juego, digamos, de ideas que hay que tener en claro. Ahora bien, también sabemos que la arquitectura de Nazca es una arquitectura muy particular, es una arquitectura que tiene pues las formas predominantes que desde las tradiciones serranas en el arcaico ya hemos visto. Es decir, es una arquitectura donde predominan las formas piramidales, la utilización del adobe como material de construcción, las rampas, los niveles escalonados. Eso lo podemos notar, por un lado, en Cahuachi. Cahuachi es un conjunto de edificios de forma piramidal
donde también encontramos zonas probablemente para la vivienda de los, o sea, de los sacerdotes o de la gente que permanentemente estaba en este lugar, pero también están próximos, por ejemplo, los talleres, los cementerios. También lo podemos ver en otro lugar conocido como Estaquería, que durante la época de Nazca probablemente estuvo recién en proceso de edificación cuando llegaron los Wari, sometieron a los Nazca y Estaquería pasó a cumplir un rol diferente, ¿no? Asociado tal vez a estas ciudades cabezas de región. Aunque algunos señalan que en realidad nunca llegó a terminarse la construcción de este lugar, ¿no? O sea, quedó, digamos, a medio camino cuando llegó la invasión de los pueblos Wari. Entonces es una arquitectura que nos habla de una preocupación muy grande por el desarrollo urbano, ¿no? Algo que no encontramos, por ejemplo, en Chavín. En Chavín fundamentalmente es templo y un entorno dedicado a la agricultura. Aquí lo que tenemos es también, digamos, un entorno dedicado a la agricultura, aunque en otras condiciones, pero tenemos desarrollos urbanos, ¿no? Cahuachi, Estaquería, son los dos más importantes. Tenemos aquí algunos elementos de sus expresiones artísticas y religiosas. En el campo de la religión tenemos pues aquí al dios Kon. El dios Kon es una divinidad que se representa con la máscara de un felino, como ustedes pueden ver aquí, portando por un lado un báculo y por otro lado la cabeza trofeo de un enemigo. De alguna manera nos hace recordar a los dioses Chavín, sobre todo en la forma. En esta forma, digamos, de los brazos extendidos, portando, bueno, en este caso ya no dos báculos, sino uno, pero en el otro, digamos, portando algo que suple al báculo, que es la cabeza de un guerrero. Una interpretación que también se ha dado esto es un poco la alianza de la élite, ¿no? Es, en un lado está el báculo que representa al poder religioso, y en el otro brazo, en este caso en la otra mano, encontramos la cabeza trofeo, que es de alguna manera la representación simbólica del guerrero. Sacerdote y guerrero de alguna manera presentes en la imagen de el dios Kon. Luego tenemos la cerámica. La cerámica Nazca es tal vez la cerámica de mejor acabado y estéticamente mejor lograda de todo el mundo prehispánico. Ni antes ni después se iba a lograr una cerámica con esas características. En primer lugar, es una cerámica polícroma, una cerámica que utilizó hasta 16 tonos de colores. Es una cerámica, por un lado, pictórica, porque los ceramios están, como ustedes pueden ver en estos ejemplos, están pintados con imágenes bastante, estéticamente bastante delineadas, con colores bastante claros, o sea, es una técnica de pintado bastante sofisticada, pero a su vez es una cerámica escultórica, porque en algunos casos, como ustedes pueden ver aquí en este ceramio de la orca, la llamada orca decapitadora, el ceramio toma la forma del objeto, en este caso del animal que se quiere representar. Entonces es una cerámica a la vez pictórica y a la vez también escultórica. Y es una cerámica en la cual predominan algunas características en la forma. Por ejemplo, la utilización del azapuente, la utilización del doble pico, la utilización, por ejemplo, de la forma ovoide o elíptica, son algunos de los aspectos más representativos de esta cerámica asociada a los Nazca. Y otro de los aspectos también, digamos, importantes de Nazca es lo que se conoce como las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca, como ustedes saben, son un conjunto de figuras que se encuentran entre los kilómetros 419 y 465 de la Panamericana Sur,
Las líneas de Nazca fueron descubiertas por Toribio Mejía Seixpe en 1927, pero luego en los años 40, 50, Paul Kosok sobrevoló la zona y se dio cuenta que estas líneas en realidad formaban figuras, figuras en este caso de animales, como por ejemplo la araña, el colibrí, el pelícano, el mono, entre otros. Y de alguna manera dejó de lado la interpretación que hasta ese momento se daba a las líneas, ¿no? Porque cuando Toribio Mejía Seixpe descubrió la línea de Nazca, él planteó que en realidad estas líneas eran los famosos sequex, de los cuales se hacía mucha referencia en las crónicas. O sea, en las crónicas se mencionaba que los incas tenían la idea de que el Cusco era el ombligo del mundo y que desde el Cusco partían unas líneas que recorrían todo el mundo, digamos, en cuatro direcciones, ¿no? Entonces, cuando Toribio Mejía Seixpe descubrió las líneas de Nazca, él pensó que en realidad estas líneas imaginarias no eran imaginarias, sino realmente existían y parte de esas líneas estaban justamente allí. Sin embargo, cuando Paul Kosok sobrevoló la zona, se dio cuenta que esas líneas eran líneas que formaban figuras, y es ahí, digamos, que él plantea más bien la teoría de que esto sería una especie de gran campo ceremonial donde los habitantes de esta zona, es decir, los Nazca, les rendían culto pues a sus dioses a través de estas imágenes. Y ya en los años 60, María Reich, quien no solamente sería la mayor, digamos, estudiosa de la línea de Nazca, sino también una persona comprometida con su cuidado, con su preservación, planteó la interpretación que es de alguna manera la más seria, ¿no? Que es, bueno, y la que más se acepta, que en realidad la línea de Nazca tuvo en realidad varias funciones, ¿no? Por un lado, efectivamente, fue una especie de campo ceremonial en el cual se congregaban personas que provenían de diversos lugares para realizar pues ceremonias en honor a sus dioses. En segundo lugar, sería un campo en el cual estaban representados tal vez la forma como los Nazca veían el firmamento. En ese sentido, las líneas de alguna manera son un poco como las constelaciones, algo que es un poco difícil, ¿no? Porque no todas encajan exactamente. Pero en todo caso, más o menos por ahí es por donde van las explicaciones, ¿no? O sea, una representación del firmamento, una representación, digamos, de ciertas ideas de los Nazcas, o sea, tal vez a su entorno, y por otro lado, un campo ceremonial. También se habla de una especie de calendario. Ahora, sin embargo, el gran misterio de Nazca siempre ha sido cómo se llegaron a construir estas figuras de gran tamaño por parte de personas que no tenían la capacidad de verlas desde las alturas, que es de alguna manera la única forma en la cual uno puede ver realmente las imágenes en toda su magnitud y perfección. Bueno, por un lado están las explicaciones un poco, digamos, anticientíficas, vamos a decirlo así, o sea, aquellas que hacen referencia pues a que esto sería parte de la obra de seres de otro planeta. Bueno, eso es poco probable. Pero también hay explicaciones mucho más sencillas y al parecer mucho más cercanas a la realidad, que es simplemente que los nazcas tenían conocimientos, digamos, básicos de lo que sería el dibujo, es decir, sabían dibujar escala, algo que mucha gente hoy día sabe y lo utiliza. Ustedes habrán visto que en algunas épocas, especialmente en periodos cercanos a las elecciones, en algún cerro de Lima aparece la cara de algún candidato o aparece algún símbolo partidario. Ahora, la gente que elaboró, por ejemplo, ese dibujo, ¿cómo lo hizo? ¿Se montó en un helicóptero, en un globo aerostático? No. Simplemente utilizando las técnicas de dibujo a escala,
dividió el área donde iba a dibujar en cuadrículas. En esa misma proporción hizo el dibujo en un papel y luego la parte correspondiente de cada cuadrícula del papel, en una escala obviamente mayor, fue trazada en cada cuadrícula en la cual habían dividido el terreno. Así que sin necesidad de ver el conjunto de la imagen o el resultado final, se puede elaborar en realidad una figura a esa escala. Por otro lado, sabemos, y eso sí está estudiado, de que la forma de hacer las líneas no fue tan compleja, porque la zona donde está la línea de Nazca, que es una zona desértica, árida, justamente por esas condiciones, ha generado que sobre la superficie del terreno se genere una especie de costra, una especie de costra. Entonces, si uno retira esa costra, formada muchas veces por piedras, y las coloca a un costado, lo que se va formando es un contraste en el color, ¿no?, del terreno. Es decir, de un terreno predominantemente de tonalidad oscura, a esa zona que es la línea que va a formar la figura, donde el terreno, que en este caso ya es la capa inferior a la costra, mucho más claro. Ese contraste es lo que forma la línea de cada una de las figuras. Obviamente esto pues hace necesario el trabajo de cientos de personas, seguramente a lo largo de bastante tiempo. No se han hecho cálculos, digamos, de esto, pero no es algo que esté por fuera de las capacidades de los pueblos de esta época, ¿no? Esa es un poco la idea que quiero señalar. Entonces, la construcción de la línea de Nazca hay que entenderlas un poco en ese sentido, ¿no? Más allá de, a veces, lo que más llama la atención, ¿no? Que esto fue obra de astronautas interestelares, de seres venidos de otro planeta, de gigantes, y bueno, todas esas cuestiones que algunas veces se señalan, no digo siempre, ¿no? Pero algunas veces se señalan, ¿ya? Bueno, vamos a la otra cultura de esta época, que es la cultura mochica. La cultura mochica o los moche son una cultura que se desarrolló a lo largo de los valles de la costa norte del Perú, en los actuales departamentos de La Libertad, Lambayeque, un conjunto de valles formados por los ríos Chicama, Moche, Virú, Chao. Podemos ver un conjunto de pueblos que se caracterizaban porque tenían los mismos vínculos culturales. Eran pueblos que hablaban una lengua conocida como el Muchic, una lengua que se hablaba todavía en la época en la cual llegaron los españoles, que rendían culto a una divinidad llamada Ayapaec, y que tenían formas de expresión artística y cultural idénticas. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos hablando de Moche, en realidad estamos hablando de un conjunto de pueblos que eran étnica, religiosa y culturalmente los mismos, pero que políticamente estaban divididos en un conjunto de reinos o señoríos independientes. ¿Ya? Eso es diferente, por ejemplo, a Nazca, porque en Nazca estamos hablando de un único estado. Aquí estamos hablando de varios pequeños estados, pequeños reinos independientes, pero que habitan un entorno geográfico común y que además tienen la misma religión, provienen de los mismos grupos étnicos y sobre todo tienen la misma cultura. ¿Ya? Eso es muy importante tener en claro. Sabemos también que en buena medida el origen de Mochica está asociado a sociedades previas, como por ejemplo Salinar Gallinazo, que es una cultura costeña que tiene sus orígenes en las migraciones chavín, y a otros pueblos como Viru, Vicus, entre otros. Sabemos que en el caso de los mochicas,
la actividad económica más importante fue definitivamente la agricultura. Una agricultura también intensiva, una agricultura también que estaba basada en la capacidad de transportar y preservar el agua a través de los canales de irrigación. Sin embargo, aquí no hubo, digamos, una mayor sofisticación en las técnicas hidráulicas como en el caso de Nazca. Sin embargo, lo que sí es importante señalar de Mochica en torno a su economía es que hubo actividades complementarias importantes, especialmente la pesca y el intercambio de pescado salado hacia el interior del territorio andino, es decir, hacia la sierra. Y probablemente también una serie de circuitos comerciales entre la costa que dominaban los Moche, es decir, la costa de lo que hoy día es Lambayeque y La Libertad, con la costa del Ecuador. Ya, había un intenso comercio, un intercambio de bienes. Probablemente desde la zona del Ecuador se traía el muyu, que era muy importante justamente como ofrenda a los dioses. Probablemente también desde el Ecuador se traían animales y plantas típicas de esa región, o sea, animales, por ejemplo, aves de gran plumaje típicos de las zonas tropicales, tal vez también una serie de cultivos propios de esas zonas. Y luego, desde esta zona, muy probablemente lo que se exportaba, por decirlo de alguna manera, era pues sobre todo pescado salado, sobre todo, por ejemplo, cerámica, tal vez también objetos hechos de metales preciosos, es decir, algún tipo de orfebrería, ¿ya? La arquitectura de los mochicas fue una arquitectura también asociada a los centros urbanos ceremoniales que tenían un componente religioso. Grandes testimonios de esto son, por ejemplo, la Huaca del Sol, la Huaca de la Luna, con sus grandes murales, especialmente asociados a una representación conocida como la rebelión de los objetos. También están los complejos arquitectónicos de la Huaca del Brujo, la Huaca de Cabo Viejo, la Huaca Rajada, en la cual justamente en los años 80 Walter Alba descubrió al señor de Zipán, es decir, la tumba de un gobernante con todo su ajuar, ¿no? Es, digamos, uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de todo el siglo XX. Aquí tenemos, por ejemplo, es una alegoría, es una imagen, perdón, de la tumba del señor de Zipán, ¿no? Tenemos aquí, vean, su famosa tiara, y luego tenemos pues sus pecheras y otras cosas que forman parte del ajuar del señor de Zipán. Pero bueno, esto respecto a la arquitectura, ¿no? Bueno, creo que ya es redundante señalar que la arquitectura moche comparte pues todos esos elementos comunes a la arquitectura de la costa, la utilización del adobe, la forma piramidal, las rampas, los escalones, entre otros. Destaca también en el caso de los moches la cerámica. La cerámica moche es el rasgo distintivo de esta cultura. Una cerámica que se caracteriza porque es predominantemente escultórica, es decir, los cerámicos toman la forma de los objetos que se quieren representar. Ustedes tienen aquí, por ejemplo, la imagen de un animal que probablemente es un ciervo, un venado. Luego tienen el rostro de una persona, pero en ambos casos, esas figuras se han tomado como la base del ceramio, ¿no? Son esculturas, por eso es escultórica. Bicroma porque se utilizan predominantemente dos colores y los tonos de esos colores, que son el ocre y por otro lado el crema. También pictórica porque, bueno, ya porque se utilizan esos dos colores que he señalado. Por otro lado es una cerámica eminentemente realista. Los moches no pintan a sus dioses. Los moches en muy pocas ocasiones
representan ficciones. Tal vez una de las pocas es justamente esta imagen que ustedes ven ahí de este animal, donde si bien es un animal, está en una postura que es eminentemente humana, ¿no? Que es en cuclillas y con los brazos cruzados. Pero las representaciones que los moches hacen en su escultura es fundamentalmente realista. Es decir, por un lado, eso lo podemos ver en los huacos retratos, donde se representa efectivamente el rostro humano en actitudes de tristeza, alegría, sorpresa, excitación, es decir, todo un conjunto de momentos psicológicos que experimentamos las personas. Por otro lado, en los llamados huacos eróticos, que son un conjunto de huacos en los cuales están representadas diversas manifestaciones de carácter sexual, es decir, relaciones entre hombres y mujeres, actos de masturbación, bueno, diversas cosas. Pero también, porque muchas veces eso es lo que más llama la atención y uno piensa que toda la cerámica moche o los moches están obsesionados con los huacos eróticos, pero en realidad los huacos eróticos son una sección o es un conjunto de huacos de un total que tiene muchas otras variedades. Porque los huacos en realidad mochicas representan cuestiones como sus alimentos. Uno puede encontrar huacos donde se representa el maíz, la oca. Puede encontrar huacos en los cuales aparecen personas durmiendo, comiendo. Huacos en los cuales se representan personas que, por ejemplo, han perdido alguna extremidad del cuerpo, ¿no? O sea, por ejemplo, personas que han perdido un brazo, o personas que sufren alguna enfermedad, como por ejemplo el labio leporino, o mujeres amamantando, en este caso, a un bebé. Entonces, lo que es importante señalar es que la cerámica moche es una cerámica realista en la medida que su cerámica representa fundamentalmente hechos de la vida de los moches, pero fundamentalmente hechos de la vida cotidiana. Y en una escala muy pequeña, parte de esos huacos que representan hechos de la vida cotidiana, representan obviamente actividades de carácter sexual, ¿ya? Pero no es que esas actividades de carácter sexual sean lo único, lo más importante, o lo que se dé en mayor cantidades en las representaciones de los huacos, ¿ya? Sino que, repito, obviamente es lo que más tal vez nos ha llamado la atención o lo que más llama la atención, pero no es ni lo más importante ni lo que se presenta con mayor frecuencia en el caso de la cerámica moche. Eso hay que tenerlo claro. Luego tenemos la metalurgia. La metalurgia moche, pues, es una metalurgia también virtuosa. Es tal vez la primera gran metalurgia del mundo andino. La metalurgia moche es una metalurgia en la cual se utilizaron diversas técnicas. La técnica, por ejemplo, del laminado, del repujado, del dorado, del brunido. Se utilizaron diversos materiales como el oro, la plata, la tumbaga, el bronce. Y además también algunas piedras complementarias, ¿no? Como es, por ejemplo, el lapizul. Aquí tenemos, por ejemplo, aplicaciones del lapizul. El lapizul es una piedra que se trae desde el Ecuador y se utilizaba justamente para darle a los objetos de oro ese contraste que le da, digamos, una estética mucho más acabada. ¿Qué fabricaban? Fabricaban de todo, desde aretes, brazaletes, pero fundamentalmente destacaban los ajuares. Bueno, el ajuar en realidad es un conjunto de piezas, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, las coronas o tiaras, como podemos ver aquí. Podemos ver, por ejemplo, los aretes. Aquí tenemos también un arete.
Tenemos, por ejemplo, los pectorales, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, máscaras. Es decir, hay una gran cantidad de objetos que forman parte del ajuar, sobre todo de un gobernante, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del caso del señor de Zipán o la dama de Cao. Pero aquí la idea es que la metalurgia mocha es una metalurgia, pues, bastante acabada, bastante sofisticada. Y vamos a otra de las etapas conocida como el Horizonte Medio, ¿no? El Horizonte Medio es un periodo que se desarrolla entre el año 600 y el año 800. El Horizonte Medio es una etapa muy importante porque en este periodo, por primera vez, se da una síntesis que ya no es solamente una síntesis cultural, sino es una síntesis política. Es una época en la cual aparece una cultura como es la cultura Wari, que va a comenzar un proceso de expansión y asimilación de otros pueblos. Los orígenes de Wari están asociados a la zona de Wari en el departamento actual de Ayacucho. Por si acaso hay dos Wari, hay un Wari en Ayacucho y hay otro Wari en Ancash. Aquí estamos hablando del Wari de Ayacucho. Desde esta región, aproximadamente a partir del año 600, un pueblo que hasta ese momento era un pueblo local, que era el pueblo de Wari, un pueblo que se había constituido sobre las bases de la cultura, en este caso, Huarpa, de la cultura Nazca y de la cultura Tiahuanaco, va rápidamente a iniciar un proceso por el cual se va a expandir hacia la zona del sur, hacia la zona del norte y hacia la parte occidental. Se sabe que más o menos alrededor del año 800 después de Cristo, los Wari tienen el control político de una extensa zona que abarca desde la costa norte del actual Perú hasta la parte norte del actual Chile, incluido el occidente boliviano. Es decir, se ha formado el primer gran imperio andino. Es una sociedad compleja, es una sociedad militarista, es una sociedad asentada básicamente sobre el control del territorio a través de lo que se llaman los grandes centros urbanos o lo que después se va a conocer como las yactas. De este proceso hay que hablar aquí dos sociedades. Por un lado, Tiahuanaco. Tiahuanaco está ubicado entre el año 200 y el año 1200. Tiahuanaco se desarrolló en lo que hoy día se conoce como la parte del altiplano boliviano, en la meseta del Collao. Ese fue el centro, digamos, original de Tiahuanaco. Ahí es donde encontramos la ciudadela de Tiahuanaco, también conocida como Taipicala, pero que con el tiempo logró expandirse y abarcar un área mayor. Tiahuanaco pues llegaría a desarrollarse en toda la zona del altiplano y el sur del Perú, incluso la parte norte de Chile. Tiahuanaco fue un estado expansivo, pero no en términos militares, sino básicamente en función de sus necesidades económicas a través de los enclaves y del prestigio que tuvo su religión asociada al dios de los báculos, vinculado también a Chavín. La economía de Tiahuanaco fue una economía de expansión permanente a través de enclaves. Aquí tenemos, por ejemplo, el perfil del territorio andino. De esta zona altiplánica es originaria de Tiahuanaco, y Tiahuanaco comenzó a desplazar pequeños grupos humanos a diversos pisos ecológicos para obtener recursos complementarios que iban desde el pescado hasta, por ejemplo, la hoja de la coca. Era una expansión entonces económica en pequeños enclaves. Eso se conoce como el control vertical de pisos ecológicos. Y también utilizaban técnicas en el propio altiplano para aumentar sus áreas de cultivo, como ocurre, por ejemplo, mediante los llamados waru-waru, que es una técnica que les permite moderar el clima del altiplano y poder cultivar pequeñas áreas donde se cultiva, por ejemplo, maíz como alimento para ese entorno. Eso se conoce como el waru-waru o camellón. Su arquitectura fue una arquitectura de grandes dimensiones,
Eso se puede ver en Taipicala o Tiahuanaco. Hay un conjunto de edificaciones, probablemente todas vinculadas a la religión. Y la escultura es una escultura también en torno a la utilización de la piedra, los famosos monolitos, como el monolito Bennett, el monolito Ponce, la famosa portada del sol, en la cual está representado en la parte superior el dios de los báculos. Sin embargo, desde el año 600, desde, como ya señalé, desde la zona de Ayacucho, una cultura que de alguna manera surgió debido a la influencia de tres tradiciones asociadas a otras culturas como Huarpa, Nazca y Tiahuanaco, inició un proceso de expansión que rápidamente la llevó a ocupar buena parte del territorio andino. Fue una expansión militarista. Los Wari utilizaron el ejército, los caminos, los puentes, pero sobre todo en los lugares donde ellos iban manteniendo su dominio, edificaron lugares conocidos como centros urbanos que después comenzaron a tener funciones administrativas. Eran las llamadas ciudades cabezas de región. Ciudades como por ejemplo Piquillacta, Huiracochapampa, Espíritu Pampa, Cajamarquilla, Pachacamac, entre otras. Económicamente, los Wari asimilaron en realidad las tradiciones previas. Por ejemplo, cuando conquistaron a los Tiahuanaco, inmediatamente asimilaron su forma de agricultura y la adaptaron. Cuando llegaron a la costa, por ejemplo, y conquistaron a los Nazca, hicieron lo mismo. Entonces, en ese sentido, los Wari aprovecharon los logros de los pueblos previos y los utilizaron para sus propios fines. Agricultura, textilería, cerámica, todo lo que encontraban. Ahora, pero ellos también tuvieron en su momento sus propias características, ¿no? Por ejemplo, tenían una cerámica conocida como la cerámica Robles Moco y la cerámica Pacheco. Bueno, son nombres en realidad de los descubridores de esta cerámica o los estudiosos de esta cerámica. Que si ustedes notan es un tipo de cerámica que no tiene la estética y el acabado de la cerámica Nazca, ¿no? Que es una cerámica pues de mayor color, de mayor brillo, de mayor forma, con figuras mucho más delineadas. Pero la cerámica Wari en ese sentido es una cerámica un poco grotesca, ¿no? Un poco exagerada. Eso lo pueden ver, por ejemplo, en esta cerámica Robles Moco, donde se representa un pie, pero es un pie obviamente exagerado, deformado, ¿no? Los textiles es algo, digamos, sí, interesante en Wari, los textiles que son grandes mantos, que se utilizan, digamos, como parte de la vestimenta o gorros o bonetes, como pueden ver aquí en esta imagen. Son mantos en los cuales uno puede encontrar muchos colores, puede encontrar también muchas figuras, especialmente figuras geométricas, aunque no tienen tampoco el acabado, por ejemplo, de los mantos paracas, ni la utilización de materiales que se utilizaban en los mantos paracas, ¿no? Básicamente son mantos hechos de la lana de los camélidos. No se utiliza el algodón, no se utiliza aplicaciones de oro, de plata, etcétera. Y la religión está asociada a una divinidad que se conoce como el dios de las varas o el dios Visco, que es una divinidad de origen tiahuanaco, ¿no? Pero adaptado en este caso a Wari. Se cree que la decadencia de Wari estuvo asociada al hecho de que más o menos alrededor del año 1000 también ocurren cambios climáticos en la sierra. Eso genera una disminución progresiva de la producción agrícola, pero también los Wari enfrentaron un gran problema, y era que sus territorios eran tan extensos que en realidad les era cada vez más difícil controlarlos, y con el tiempo eso le fue dando un mayor poder justamente a las ciudades administrativas que ellos habían fundado, las cuales se convirtieron en los reales centros de poder en cada una de las regiones. Entonces lo que ocurrió simplemente fue un proceso de fragmentación regional conforme fue pasando el tiempo y que se concretó más o menos alrededor del año 1000 después de Cristo. No, no comida, hacía comida. Listo, señores. Vamos ahora a las prácticas. Les doy un par de minutitos y luego volvemos con la solución de las preguntas del día de hoy.
Aló. Jesús. Sí, para la noche. Justamente Freddy me está diciendo ahí. Tu micro. Ahí, te mando yo un WhatsApp. A ver, señores, tenemos aquí ya la primera pregunta de la práctica de esta semana. Entonces, a ver, ahí está. Ya vieron, creo, la clave. Dice, el periodo formativo andino desarrollado entre los años 1700 y 200 se caracterizó por el desarrollo teocrático y la expansión del uso de los canales de regadío. Sobre este periodo indique las características correctas, es decir, qué cosa es lo correcto sobre este periodo. Durante este periodo se desarrollaron las culturas Sechín, Cupiznique y Paracas, sí, sí. La existencia de Chavín es contemporánea a todos estos pueblos. 2. Hegemonía y expansión del culto Chavín, correcto, ese es el carácter predominante. Proliferación de los centros urbanos, no, eso corresponde al horizonte medio, a Huari. 4. Surgimiento de la cerámica, alfarería, orfebrería, telar, ¿es correcto? Sí. A inicio de ese periodo es donde se datan los orígenes de la cerámica. También en esta etapa se da la orfebrería, la utilización de los telares para los textiles, etc. Inicio de la economía agropecuaria, no, porque eso se da en la etapa anterior, en el arcaico superior, ¿no? Con lo cual la respuesta es la letra B de bebé. La pregunta número 2 dice que asociemos cada una de estas imágenes a una cultura. Las cabezas trofeo están asociadas a Nazca. Acá tenemos una cabeza trofeo. Este combate ritual se encuentra pues en las paredes de las huacas Moche. Y luego tenemos un cráneo trepanado, que es propio de Paracas. La respuesta entonces es la letra D de dado. La tercera pregunta dice, diferentes fueron las sociedades que surgieron en el Perú prehispánico en sus diferentes periodos históricos. Respecto a ello, relacione correctamente a cada sociedad con sus características. A ver, Tiahuanaco. Tiahuanaco es un estado teocrático, expansionista, colonizador, es decir, económicamente hablando. Huari. Huari en este caso fue el primer estado expansionista multiétnico, pero militarista, a través de la planificación urbana. Chavín. Chavín es la primera síntesis andina. Y luego viene Nazca, una sociedad eminentemente hidráulica. La respuesta entonces aquí es la letra D de dado. La pregunta número 4, la más sencilla. En los círculos donde está el signo de interrogación hay que colocar las culturas que además de Moche, además de Lima y además de Nazca, se desarrollaron durante el primer intermedio. La respuesta aquí sería la letra C. Recuay, Huarpa, Tiahuanaco. De arriba hacia abajo, ese es el orden. Entonces la respuesta es la letra C. Y la pregunta número 5 es la más sencilla. Hay que leer ese pequeño texto y luego hay que hacer la inferencia clara, que es la letra B. Estamos hablando de los centros administrativos, que son propios de esta etapa. ¿Ya? Listo, señores. Entonces les voy a colocar aquí en el chat las claves de esta semana. Ahí están. Y con eso estamos terminando la clase del día de hoy. Nos vemos, señores, hasta la próxima semana. Gracias.